Desde Chile viajaremos a Uruguay y damos paso a Diego Pérez Sosa, con el cual podremos profundizar en la tradición del asado gaucho. Según Diego, dentro de lo que llamamos asado, entran muchas cuestiones importantes que van desde lo más íntimo, como la memoria afectiva en la tradición, a lo más técnico, como es la composición físico-química que implica el fuego. Utilizando este modo de cocinar, entonces hallaremos varias culturas que se distancian o se identifican entre sí en el momento mismo de asar. A partir de qué tipo de fuego usan, cuál es la parrilla que eligen, los alimentos que preparan, los tiempos de cocción empleados o las temperaturas manipuladas. Con una visión cultural podremos avanzar conjuntamente en todos estos términos. Ongi etorri, Diego. Gracias. Bueno, buenas tardes, hola. Un poco nervioso, me gustaría cantar un tango para soltar. Pero bueno, muchas gracias primero por la invitación y tenía varias cosas pensadas para decir previamente, que después de las intervenciones de nuestros colegas me han surgido también otras cosas tal vez más importantes para decir. Y casualmente siempre aparecen comentarios que son propulsores de nuevas cosas que realmente uno tenía para decir, no creía que eran importantes y un colega las toca antes y me parece importante introducirlas. Lo primero que quiero aclarar es que soy carnívoro, ¿no? Soy uruguayo y como uruguayo soy carnívoro. Soy cocinero hace ya 20 años por una cuestión familiar y una cuestión también de búsqueda de trabajo y un modo de encontrar la vida que es dentro de la cocina. Y a la vez también me ha llevado la vida a ser bombero voluntario, o sea, apagar el fuego antes de hacerlo. Las vueltas de la vida luego me llevó a ser asador, como una síntesis de todo esto, ¿no? Ser piromaníaco, ¿no? Porque un bombero es piromaníaco, al fin y al cabo. Quiere que pase un incendio para ir al incendio. Que no lo aceptemos, es así. Cuando hay un incendio, el bombero se pone contento, pues va al incendio. Y el ser gaucho y tener esta tradición personal y cultural de la vida de campo en Uruguay, es lo que hace una síntesis de hoy en día, ser un asador. Quería más o menos comentar cuáles son las cuestiones importantes de las cuales voy a tratar, que sería el fuego a leña. Para nosotros en Uruguay es una de las características más importantes es que todo asado, a diferencia de varios países en el mundo, se tiene que hacer con leña, o sea, con leña, no con el carbón ni con gas, pero también se hace con gas y se hace con carbón, pero nosotros preferimos realmente hacerlo con leña y se siente el olor a leña cuando alguien está haciendo un asado. También quería hablar de los ingredientes, ¿no? Que en este caso es la carne y la importancia que tiene para nosotros qué carne estamos comiendo, cuál es el animal, cómo fue tratado, dónde vivió, y etc. Y además, como ya lo nombré ahora varias veces, quizás lo más importante es el respeto a nuestra tradición. Voy a volver a tomar un agua. El respeto a nuestra tradición, o sea, el respeto a lo que somos nosotros como uruguayos, que es una nación, un pueblo criollo, un pueblo gaucho. Para comenzar, entonces, quisiera hablar la idea de la carne, ¿no? Para nosotros hay una idea de la alimentación del animal, que ya se ha tratado aquí un poco, y para contar más o menos cómo es que también comienza esta historia de la carne en Uruguay y de nosotros como gauchos. En el año 1610, Hernán Darias entra por lo que era el virreinato del Alto Perú, los primeros animales a la zona de La Pampa, del Río de la Plata.
serían miles de cabezas de ganado, las cuales en 150 años aproximadamente, que fue hasta que se hizo la primera fundación instituida de un pueblo en Uruguay, en la banda del Río de la Plata, que es Colonia del Sacramento, en estos 150 años se llegaron a crear 12 millones de cabezas de ganado sueltas en lo que es La Pampa. Ellas vivían naturalmente, nadie les daba de comer, nadie les daba agua, vivían y se reproducían en un ecosistema natural al cual habían llegado porque habían sido insertadas por un europeo en un lugar nuevo donde ellas estaban muy felices y se reproducían sueltas. A partir de ahí nace el gaucho, ¿no? Ese hombre que es mezcla de un montón de pueblos, ¿no? Indios, europeos, de diferentes tribus, ¿no? También del norte, que venían del lado del Imperio Ciplastino, que era Brasil, y del lado del Virreinato del Río de la Plata, que se estaba prefundando, ¿no? Del lado de Buenos Aires. Se empiezan a enterar que en esta área había muchos animales sueltos y los gauchos van hacia ahí y empiezan a cazar y se empieza a hacer un estilo de vida, que es vivir en el campo solamente con una boleadora, con un lazo y con un facón. Agarraban la vaca, la mataban, la comían, dejaban lo que querían y seguían. Y vivían así, y eso fue durante 100 años prácticamente, 150 años, que el gaucho fue un personaje anárquico que comía carne y se podía alimentar de todo lo que quería y no había ningún problema. Y no era una producción intensiva, era totalmente extensiva porque ni siquiera había alambrados, no existía. Entonces, para nosotros en Uruguay, la carne significa nuestra base, nuestro alimento, ¿no? Es como muy importante eso. Pero también la calidad de vida del animal. Este animal que vive suelto, hoy en día ya no es más un ganado en Uruguay, no es más un ganado cimarrón, como se dice, no es un ganado que vive sin raza, que no tiene un origen claro. Obviamente en Uruguay hoy en día son las razas británicas las que más se utilizan, por una cuestión de clima, de adaptación y el volumen de carne que también Uruguay come, de lo cual nosotros tenemos que sacrificar un animal, como decían en la vuelta de los 24 o 30 meses. Pero hoy en día nosotros en Uruguay tenemos la mitad de ganado, o podríamos decir 3/4 de la cantidad de ganado que había antes de que Uruguay sea Uruguay. Hoy en día en Uruguay hay 9 millones de cabezas de ganado, o sea, hay 3 vacas por cada uruguayo, más o menos. Somos 3 millones y pocos de habitantes y tenemos casi 10 millones de cabezas de ganado. Se ha reducido la cantidad original, pero se ha purificado o se ha seleccionado la raza. Entonces, para nosotros, como uruguayos, comer carne no es un acto insalubre. Todo lo contrario, está comprobado por la medicina ambiental, o sea, los estudios médicos que evalúan cuál es la coherencia de nuestra alimentación con nuestro ecosistema, que después de la gordura, o sea, del tenor graso del aceite de oliva, la gordura de la vaca es la gordura más saludable dentro del régimen alimenticio uruguayo. Ustedes dirán, bueno, pero dicen que es cancerígeno, que hace mal, que trae colesterol, no sé qué. Bueno, sí, es verdad, pero quizá en el hemisferio norte, no en nuestro país. Nuestro país a nosotros nos hace bien, y no solo que nos hace bien, nos hace felices. El otro día tenía un comentario con un conocido holandés y me decía, yo antes tomaba un tren, miraba por la ventana y veía las vaquitas sueltas, siempre había vacas. Ahora me tomé un tren nuevamente, no veo una vaca. ¿Dónde están esas vacas? ¿La gente no come vacas? Sí, están encerradas.
Están todas apretadas, no se mueven, se lastiman las piernas, hacen sus necesidades en el mismo lugar donde están paradas. Eso no es vida, y además son alimentadas casi 100% por granos, o sea, su proceso digestivo, su modo de vivir, cómo ellas son, la alimentación, ¿no? La necesidad de rumiar, con el grano no lo hacen. Entonces, todo eso trae este mal vivir, ¿no? Esta baja calidad de vida que tiene el animal. Este cambio en la alimentación y cómo nosotros tratamos el animal y cómo tratamos el producto, que al final va a ser la carne que nosotros comemos, es lo que nos va a dar también esta falta de salud, ¿no? Y estos problemas en la salud comiendo carne. Sí, puede ser, es verdad. Si uno come carne que fue 100% hecha a base de grano, por ejemplo, ¿no? O maíz, o cualquier alimento que no sea el natural, que es el pasto, ¿no? Para mí, uno de los puntos más importantes es que el animal haya vivido bien, haya vivido suelto, ¿no? Y que haya sido alimentado, si es posible, 100% por pasto. Que esa es la naturaleza de nosotros, ¿no? Nosotros somos omnívoros, podemos elegir lo que comemos, en ese sentido es lo que nos van poniendo adelante, ¿no? Como decían, si te ponen un McDonald's, lo vas a comer. Bueno, si nosotros le ponemos un grano, si le ponemos una selección de comida a los animales, ellos van a ir comiendo lo que nosotros les pongamos. Pero el animal no necesita más que pasto y agua, es eso. Por esto me parece importante nuestra función intermediaria, ¿no? De cocineros, asadores, carniceros, que tenemos que tomar desde el productor, desde donde está la vaca viva, el buey vivo, hasta que llega a la mesa del productor, nosotros como conscientes de traer esta información, ¿no? Tanto como cocineros a la hora de elegir qué carne vamos a comer, cuál va a ser el pedazo de carne que vamos a elegir. Si solamente comemos tibón, si solo comemos filet mignon, ¿qué hacemos con el resto? McDonald's termina siendo hamburguesa, termina siendo chorizo, no sé. Si nosotros no explicamos, si nosotros no enseñamos, que es una de las funciones más importantes sociales de los cocineros, cómo se utiliza la carne, cómo se come el animal, nosotros estamos perdiendo la oportunidad y realmente la función que tenemos en el intermediario. Entonces tenemos que pensar de que el animal no es solamente un tibón, ¿no? Con una cola y dice mu, sino que realmente tiene un montón de partes. Y nosotros, como uruguayos, comemos el animal entero, como se dice, de la nariz hacia la cola. Quiero pasar ahora a la idea del fuego y tratar de ser un poco más concreto luego con el tema de la tradición y cómo nosotros comemos carne. Como les contaba, yo fui bombero voluntario, entonces me pareció muy interesante lo que decía, creo que se llama Joseba, si no me equivoco el nombre, productor de carbón. Me pareció muy interesante porque para mí una de las cuestiones más importantes son cuando uno crea un fuego, se está constituyendo un momento físico-químico que se llama el tetraedro de fuego. El tetraedro de fuego son 4 elementos básicos. Uno es el oxígeno, que se llama generalmente como elemento comburente, el calor, que no puede faltar, y el combustible, que en nuestro caso en general es la madera, como uruguayos, o puede ser el carbón en otros casos. Y el cuarto elemento es el efecto en cadena. Si nosotros cortamos el efecto en cadena, no tenemos fuego, no tenemos combustión. Por eso, si nosotros cortamos cualquiera de esos 4 elementos, vamos a interrumpir el proceso de la creación del fuego. Entonces, para mí, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, en esta construcción del fuego, si somos conscientes cómo el fuego se crea, sabremos que podemos tener una combustión completa o una combustión incompleta, que es muy diferente, porque una combustión completa emana un tipo de gases y una combustión incompleta emana otro tipo de gases. Una combustión completa lo que está emanando es vapor,
algunos gases aleatorios, pero sobre todo dióxido de carbono, ¿sí? Que para nosotros, que respiramos con oxígeno, obviamente que es asfixiante, pero no es tan contaminante como el monóxido de carbono, que es lo que pasa cuando nosotros tenemos una combustión incompleta. Una combustión incompleta es cuando nosotros no tenemos la cantidad necesaria ni el equilibrio de ese tetraedro de fuego que yo les estaba explicando. Entonces, hay algo muy, muy básico para nosotros, que es esperar el momento donde nosotros elaboramos ese fuego y que esa combustión sea completa para nosotros comenzar a cocinar con ese fuego. Nosotros no podemos precipitarnos y querer cocinar con ese fuego que en realidad lo que está haciendo es contaminando nuestra carne. Nosotros nos podemos hasta acostumbrar a lo contaminado, que es lo que nos pasa viviendo en las ciudades, ¿no? Nos acostumbramos que pasa una moto y respirar monóxido de carbono, pero eso no está bien. Y nos acostumbramos a comer carne con gusto a monóxido de carbono, pero eso no está bien. Un gran ejemplo, y por eso quería tomar, y nunca lo había visto realmente cómo elaboraban el carbón de una manera artesanal, es el caso del carbón. El carbón es una combustión incompleta, porque fue interrumpida, ¿no?, en su proceso original. Uno tiene la madera, comienza a hacer el proceso y la para. Desde el momento que nosotros encendemos el carbón hasta el momento de que llega a ser una combustión completa, es en el momento en que fue interrumpida esa combustión. Entonces, si nosotros ponemos carbón crudo, como le digo yo, o que está todavía apagado en un proceso de combustión incompleta abajo de la comida, que es lo que realmente en general se hace, nosotros lo que estamos haciendo es desprendiendo gases tóxicos todo el tiempo sobre la comida. Y no somos conscientes de eso, que es lo que hace la mayoría de las culturas. Nosotros como uruguayos tenemos la suerte de que no usamos tanto carbón, entonces podemos evitar ese error muy simple. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos el carbón y hay que esperar hasta que la combustión vuelva a ser total, hasta que vuelva a ser equilibrada, hasta que la cantidad de oxígeno que entró dentro del carbón para que vuelva a tomar la temperatura necesaria, comience a ser un proceso equilibrado donde se suelta vapor y dióxido de carbono. Por eso, cuando decía, creo, no me acuerdo del nombre nuevamente, Joseba, el agua, el vapor, el humo, iba hacia el río, ¿sí? Porque es una conglomeración de vapor. El vapor va hacia el vapor, es como cuando nos pasa que vemos que en los ríos baja la nube y queda, ¿no? Porque es el vapor. Entonces, cuando nosotros pensamos de lo que estamos consumiendo en una combustión es saludable, en realidad la calidad de la carne, sí, es muy importante. Pero nosotros la podemos arruinar completamente y nos podemos acostumbrar a ese sabor, que es lo que la mayoría me parece que hacemos. Entonces, este combate, ¿no?, entre dióxido de carbono y monóxido de carbono, tenemos que ser muy conscientes de eso, porque es como estar poniendo básicamente la cara en un caño de escape. Más o menos, para que lo sepan, no poner la carne y cocinarla con un caño de escape. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que es bueno a tenerlo en cuenta. Para nosotros como uruguayos, en nuestra tradición, somos uno de los países que comemos más carne en el mundo. Estamos en la vuelta de 100 kilos de carne por persona, de los cuales per cápita a nivel mundial son 6,5 kilos, ¿no?, el promedio de las personas. Nosotros comemos 100 kilos, de los cuales 60% es vacuno, un 20-25% es de aves, y el resto entre porcino y caprino, ovejas o corderos. Para nosotros la carne, el fuego, la leña, es una marca nacional. No hay mucho más de lo que hablar. Es lo que nos ha formado como identidad. Es lo que, como gastronomía, también nos ha traído hasta aquí. El uruguayo viene, como dicen,
Los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos vienen de los incas, los uruguayos vienen de los barcos. No tenemos una identidad ni una tradición de ingredientes que nos haya podido ayudar la historia precolombina a formar nuestra identidad. Entonces, tuvimos que tomar nuestra identidad de los criollos, de los gauchos, de ese pueblo que vivía antes de la colonia en Uruguay. ¿Y qué hacía ese pueblo? Como les conté antes, hacía asados, agarraba la carne, pero lo hacía siempre al aire libre y por ahí. A lo largo del desarrollo no social y el desarrollo urbano, nosotros tuvimos que traer ese asado para dentro de nuestras casas, ¿no? Con una parrilla, con un modo de asar, con un modo de juntarnos. Y este método que Uruguay tiene, que siempre se ha hablado de la parrilla uruguaya, por lo menos no sé si lo han escuchado, que es tener un canasto, ¿no? al costado, se pone el fuego, se ponen las brasas, van cayendo las brasas y se va empujando solamente las brasas hacia abajo de la comida, de las cuales las brasas, ellas están en total combustión, porque si ya cayeron de la madera que fue, o el carbón también, que fue quemado, lo que vamos a usar para cocinar solamente va a ser calor saludable, ¿no? Se podría decir. Aquí nosotros elegimos esta parrilla, como muchas veces se ha hablado, en diferentes tipos puede haber en triángulo, que lo decía Miquel, que también yo creo lo mismo, hay un momento donde esto se cuece más que se asa, porque bueno, cae la gota, vuelve en forma de vapor, y en esa área donde está la parrilla en forma de V, en realidad se está hirviendo, ¿no? La comida más que se está asando. Nuestra elección en general es una parrilla que sea de acero, que no sea de acero inoxidable, sino que sea de acero, si es posible fundido, para que reserve más calor y para que tome más calor también. Cuanto más calor nosotros podemos conservar en esa parrilla, nosotros vamos a garantizar también de que el tiempo de cocción que vamos a tener va a ser más estable y vamos a ir alimentando con brasas. Esa tradición que nosotros tenemos es un ritual que nos identifica como uruguayos, ¿no? Que se hace por fuera del tiempo, ¿no? Es general, como decía siempre, es un domingo, ¿sí? Que es por fuera del tiempo, es volver a esa esencia nuestra del ser gauchos, de volver a ese momento que nosotros tuvimos atrás en el tiempo y nos está identificando como lo que nosotros somos, como lo que somos tradición. En síntesis, quiero cerrar, porque realmente me fui por las ramas, y que no son leñas, sino fueron las ramas de verdad, pero quiero dejar claras 3 cosas básicas. Primero, repasar lo que había dicho, es que es importante el respeto al animal, el respeto de este recorrido entre el productor y el consumidor, donde estamos nosotros, cocineros, asadores y carniceros. Saber qué es lo que estamos eligiendo y volver al contacto con el carnicero, volver al contacto con el asador, para poder saber los que somos legos, que no sabemos qué carne elegir y cómo cocinarla, preguntar para saber de que el animal no se come solamente una parte, no se come solamente la chuleta. Nosotros, como uruguayos, debemos ser los que más vísceras comemos en el mundo. Comemos prácticamente el animal entero de verdad, y lo tiramos arriba de la parrilla todo en pedacitos. Pero lo comemos con placer. Lo que es tabú, tal vez para algunos países, para nosotros es pasión y es delicia. Quería repetir y que no olviden, sobre todo, la tradición de las personas que cocinan con carbón, que la combustión incompleta está soltando veneno sobre la carne, sobre la comida. Vamos a desperdiciar un montón de cuidado sobre el animal, sobre la carne, la calidad de la carne, para solamente acelerar o solamente por mantener una tradición. Puede ser, lo pueden hacer. Yo no tengo problema, no quiero decir que nosotros hacemos lo correcto, pero lo que dice la física y la química es que la carne está absorbiendo monóxido de carbono. Ahora después queda en cada uno elegir qué es lo que le quiere dar a la carne. Y por último, hablar y cerrar esta idea de la tradición uruguaya como gastronomía. Se dice que
que en Uruguay no hay gastronomía uruguaya, no está la gastronomía española, por ejemplo, no está la gastronomía italiana, no está la francesa. En Uruguay no hay, hay interpretaciones de estas gastronomías. Nosotros tenemos la tortilla, tenemos la milanesa, tenemos cualquier tipo de comida que ya fue hecha, pero con nuestro modo de hacer. Pero sí lo que nosotros tenemos y podemos decir que le podemos transmitir y brindar a la gastronomía es el asado. Es cómo nosotros respetamos la construcción del asado. Para nosotros es una ceremonia y es realmente un momento sagrado. Es como, yo creo que la mayoría de los uruguayos debe ir, juntarse más en un asado que ir a misa. Entonces podemos decir que es medio como nuestra religión realmente hacer un asado. Y eso nosotros tenemos sí algo tal vez para contar y para comentarles al mundo, que es cuidar el animal, buscar comer el mejor tipo de carne, pero también saber que si nosotros estamos comiendo carne, como les contaba, somos uno de los países más carnívoros del mundo, no es insalubre. Es insalubre tal vez como nosotros cuidamos ese animal, cómo ese animal fue alimentado, o cómo nosotros cocinamos esa carne. Por eso, si un humilde aporte tiene la gastronomía uruguaya al mundo, es hablar sobre el asado. Muchas gracias.